se presenta a la totalidad de la familia mexicana la oportunidad, quizás única en muchos años, de hacer un decidido, firme y definitivo intento para pasar de la categoría de pueblo y de gobierno de caudillos a la más alta, más respetada, más productiva, más pacífica y más civilizada de pueblo de instituciones y de leyes. Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente Plutarco Elías Calles en la presentación de su informe de gobierno ante el Congreso de la Unión el 1 de septiembre de 1928. Es de esta forma que se da paso a la creación de nuestro partido, fundado en el 29, y con ello se va forjando la consolidación de instituciones a lo largo del siglo pasado. No puede ser una la historia del país y otra la historia del partido. Están íntimamente ligados los acontecimientos de la evolución que hemos tenido. Les saludo con mucho agrado a todas y todos ustedes, participantes de este seminario de formación político-social que el Comité Directivo Estatal del PRI, presidido por nuestro amigo Alex Domínguez y su servidora Kenia Durán, secretaria general, ha impulsado para la capacitación de nuestros cuadros y estructuras de todos los municipios de la entidad. Me entusiasma y emociona poder compartir con ustedes esta videoconferencia denominada El PRI, creador de instituciones. Es un tema que en lo particular me complace exponer por el recuento histórico de sucesos que se han dado en esa sinergia entre el partido y los gobernantes emanados del mismo. La historia para muchos puede resultar aburrida, por lo que trataré de ser lo más clara y concisa posible para que esta información les resulte interesante y amena. En este primer módulo ya han revisado ustedes el material que tiene que ver con la fundación de nuestro instituto político, sus cambios de denominaciones, sus principales estructuras internas. A continuación, abordaremos las más sustanciales aportaciones de cada presidente del país para la consolidación de la República. Ese transitar del siglo XX al XXI, como un recordatorio de lo que hemos hecho bien y para que las nuevas generaciones sepan y conozcan por qué el PRI es y sigue siendo el mejor partido de México. ¿Listos para este paseo? Vamos pues a la década de los años 20. Nos remontamos a hace 94 años. La fundación del partido era la oportunidad para que de manera estructurada se diera cauce al logro de los ideales de la revolución plasmados en la Constitución del 17, muy especialmente los relativos a los derechos sociales, trabajo, educación, salud, etc. En medio de grandes discusiones, debates, enfrentamientos, se funda el 4 de marzo de 1929 el Partido Nacional Revolucionario, PNR, primer nombre que tuvo nuestro partido. El primer Comité Ejecutivo Nacional estuvo encabezado por el general Jacinto Pérez Treviño como presidente. Y aquí les doy un dato que como chihuahuenses debemos saber. El primer secretario general del CEN fue un paisano nuestro, el ingeniero Luis L. León Uranga. Por cierto, así se llama el auditorio del PRI municipal de la capital, Luis L. León, quien además fue gobernador de nuestro estado. Más adelante, poco a poco, no sin serias dificultades, el país se va encaminando a un estado de instituciones, mientras que los vientos revolucionarios del mundo en esa época corrían hacia el socialismo. Las instituciones son instrumentos creados por los seres humanos para resolver problemas sociales. Desde sus inicios y a lo largo de 9 décadas de existencia, el revolucionario institucional ha sido pilar en la creación de las instituciones más importantes. Gracias a ellas es que las familias mexicanas tuvieron acceso a sistemas de educación y salud pública, a través del establecimiento de programas sociales e instituciones de seguridad social para apoyar a todos los sectores de la población. Parte importante de este progreso es debido a la infraestructura de carreteras, comunicaciones y de vivienda, que ha servido para cimentar el crecimiento económico y el desarrollo urbano de México.
Con esto podemos observar el papel tan importante que ocuparon las instituciones en la agenda de los gobiernos priistas, preocupados siempre por establecer estrategias y programas de apoyo. Los principales resultados que los programas sociales federales buscan son calidad educativa, productividad, superación de carencias o rezago, ciencia y tecnología, mejora en la salud, condiciones laborales óptimas, bienestar social, impulso a la cultura, cuidado del medio ambiente, desarrollo rural y bienestar económico. La Constitución de 1917 es una aportación jurídica mexicana al constitucionalismo universal. Aquí resalto un dato muy interesante. Es la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales, producto de las demandas de las clases populares. Se destacan los artículos 3, 27 y 123, que tratan de educación, reparto equitativo de tierras y la protección laboral, respectivamente. Contiene 136 artículos que plasman los derechos y obligaciones de los mexicanos en la parte dogmática y la organización de los poderes públicos, la relación entre ellos, los 3 órdenes de gobierno y su relación con los ciudadanos en la parte orgánica. ¿Quién me dice lo más relevante de Lázaro Cárdenas? Exacto, es a quien le debemos la expropiación petrolera. Hagamos un repaso de lo que fue su periodo del 34 al 40. Instauró el plan sexenal, es decir, es el primer presidente de 6 años de gobierno como está hasta la fecha. El gobierno de Cárdenas se caracterizó por llevar a cabo los verdaderos ideales de la Revolución Mexicana, con su ideología nacionalista y popular. Con la reforma agraria, planeada años antes por Emiliano Zapata, durante este sexenio se realizó el mayor reparto agrario de la historia del país, con la creación de ejidos como patrimonio campesino y estímulo a las actividades agrícolas. Además, se apoyó la integración de la CNC, la Confederación Nacional Campesina. En materia de educación, se creó el Instituto Politécnico Nacional. En 1936, un sector de la Confederación Regional Obrera Mexicana se convirtió en la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, con la alianza entre sus integrantes y el gobierno. Se llevó a cabo la creación de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. En materia cultural, se creó el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Castillo de Chapultepec se transformó en museo. El 18 de marzo de 1938 se decretó la nacionalización de la industria petrolera, dando origen a la creación de Pemex, siendo quizá la política pública más representativa en esta administración. Enseguida viene Manuel Ávila Camacho, que fue presidente de 1940 al 46. ¿Recuerdan lo que estaba ocurriendo en esa época en el mundo, principios de los 40? Así es, la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos de Norteamérica logró consolidarse como la principal potencia del mundo, lo que para México significó el comienzo de un periodo próspero económicamente, conocido como el Milagro Mexicano, que dio inicio en el 40 durante el sexenio de Ávila Camacho. La alianza comercial con Estados Unidos consistió en la aportación de materias primas agrícolas y minerales para la producción de materiales de guerra. A cambio, México recibió maquinaria, capitales y créditos que activaron la industria y el comercio, creando un modelo de crecimiento caracterizado por la industrialización, logrando una mayor producción. Se creó la primera ley del Seguro Social. Como consecuencia, en 1943 nace el Instituto Mexicano del Seguro Social y diversos centros hospitalarios, como el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Pediatría. Por otra parte, se decretó la creación de la Secretaría del Trabajo y se establecieron límites a las jornadas máximas de trabajo. A continuación, el presidente más guapo de la historia reciente de México. No me refiero a Peña Nieto, sino a Miguel Alemán Valdés. Bueno, pues,
Lo dejamos a este en segundo lugar y Peña Bebé sigue siendo el número 1. Su periodo comprende de 1946 a 1952. El gobierno de Miguel Alemán estableció como plan de gobierno la industrialización del país, incrementando la inversión privada para lograrlo, aumentando considerablemente la red de carreteras, vías férreas, obras públicas y sistemas de riego. Durante este gobierno se dio inicio a la construcción de la ciudad universitaria, institución única en el mundo por su estilo y dimensiones. Un dato interesante es que el campus central de Ciudad Universitaria de la UNAM fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se fundaron instituciones educativas como la Escuela Nacional de Maestros, la Escuela de Aviación Militar de Zapopan, el Instituto Nacional de Pedagogía, se formó la Zona Naval de Veracruz y por último les comento, se creó la empresa Teléfonos de México, Telmex. Ahora les voy a platicar de Adolfo Ruiz Cortines. Este hombre gobernó nuestro país de 1952 a 1958. A ver, esta pregunta va para las damas. ¿En qué año pudimos votar por primera vez las mujeres en México? Desde el inicio de su gobierno, Ruiz Cortines envió una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 de la Constitución, con la finalidad de reconocer el derecho de las mujeres de votar y ser votadas, logrando que se diera la reforma en el 53, concediendo igualdad. Y lo digo entre comillas, igualdad de derechos políticos. En el mundo ya había movimientos sufragistas importantes. Lograr equidad nos ha costado mucho a las mujeres. Hemos tenido que recurrir a diferentes medios de presión para ir avanzando. Aún queda mucho por hacer. Recuerdo que en los años 90, yo estaba muy joven aún, ya marchábamos para que nuestra entidad se lograra el 70-30 en las candidaturas. Le prendimos veladoras a Barrio en todo el patio del Palacio de Gobierno para que enviara la reforma electoral. Al interior del partido me tocó participar en asambleas para que se aprobara el 50-50. Y así se fueron dando reformas para la equidad vertical, horizontal, transversal, efectiva, mediante bloques de competitividad. Y ya no solo en cargos de elección, sino de titularidad de órganos de gobierno en los 3 órdenes. La lucha no acaba, pero reconocemos que la etapa de Ruiz Cortines de alguna forma marcó un antes y un después en esta pelea por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Quién viene enseguida? El otro Adolfo, porque fueron 2 Adolfos seguidos. Adolfo López Mateos. Él gobernó de 1958 a 1964. Nacionalizó la industria eléctrica a fin de aumentar el nivel de electrificación con miras a recuperar la exclusividad para generar, conducir y abastecer energía para lograr en un futuro la independencia energética de México. Creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, para proporcionar atención médica, pensiones, jubilaciones y otros servicios a los empleados del sector público. Instauró la CONASUPO, empresa del Estado que se dedicó a las acciones relacionadas con el sistema de abasto, seguridad alimentaria y garantizar la compra y regulación de precios en productos de la canasta básica. La Secretaría de Educación Pública creó el Museo Nacional de Antropología e Historia. Como un importante impulso a la educación pública, se estableció el libro de texto gratuito en las escuelas primarias. Forma el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, lo que luego se transformaría en el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF. Luego viene el periodo que muchos recordamos por lo de 2 de octubre no se olvida, el movimiento estudiantil del 68. Eso le tocó a Gustavo Díaz Ordaz, quien fue presidente del 64 al 70. Este gobierno buscó un crecimiento sostenido, manteniendo el control de la inflación, la estabilidad cambiaria y el control del endeudamiento público, logrando que la economía nacional tuviera una de sus mejores etapas.
En el 69 se construyeron las primeras estaciones del sistema de transporte colectivo Metro en la capital del país. Se promulgó una nueva ley del trabajo, tendiente a mejorar la situación laboral de los obreros, entrando en vigor el 1 de mayo de 1970. Durante este sexenio se puso en marcha una reforma electoral, con lo que se redujo la edad para el goce de derechos políticos. Es decir, a los 18 te conviertes en ciudadano con derechos y obligaciones y en consecuencia a esa edad ya puedes votar, lo cual antes era a los 21. Por cierto, aprovecho para comentarles que precisamente en estos días el Congreso ha votado una reforma a favor de los jóvenes. Esto fue a iniciativa de la Red de Jóvenes por México del PRI, en el sentido de reducir la edad de 21 a 18 para poder ser diputado federal y de 30 a 25 para ser secretario de Estado. Pero sigamos con el recuento de lo efectuado por los presidentes de la República. Luis Echeverría Álvarez gobernó de 1970 a 1976. Creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para promover las investigaciones científicas y la tecnología. Fundó los CCH, que son los Colegios de Ciencias y Humanidades, institución educativa de nivel medio superior, preparatoria, pertenecientes a la UNAM. Funda también la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, la cual actualmente es una de las instituciones educativas más importantes de México y de América Latina. Y decretó la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Toca el turno al que causó gran polémica, el que nacionalizó la banca, el de la famosa frase, defenderé el peso como un perro. Ya saben de quién hablo, precisamente me refiero a José López Portillo y Pacheco. Él estuvo en el sexenio del 76 al 82. Durante su gobierno se realizó una reforma política que se plasmó en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, aprobada junto con un paquete de 17 reformas. Esta ley, además de elevar a rango constitucional el reconocimiento de los partidos políticos como entidades de interés público, estaba orientada a la ampliación del sistema de partidos y la participación de estos en el Congreso, introduciendo un sistema mixto de representación, incrementando el número de diputados a 400, divididos en 300 uninominales y 100 plurinominales. Se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y la Sonda de Campeche, lo que permitió una reactivación de la economía nacional y el fortalecimiento de Pemex. Y en 1982 anunció el decreto para la nacionalización de la banca. Tómala. Su sucesor es Miguel de la Madrid Hurtado, quien se desempeñó como presidente de 1982 al 88. Si me lo permiten, les voy a contar una anécdota muy personal. Era muy niña cuando viene de la Madrid a hacer entrega de los edificios de la Avenida Independencia, aledaños a la Presidencia Municipal de Chihuahua, que eran bancos, y los devolvió al ayuntamiento. Ahí estuve muy cerquita, arriba del escenario, acompañando a mi papá, que como maestro de ceremonias fue quien lo presentó en ese evento. De ahí para acá, he tenido la fortuna de saludar o platicar con todos los presidentes de México, excepto el actual, al que ni ganas de conocerlo. No, gracias. El de la Madrid fue un sexenio de crisis económica, por lo que se instituyeron los llamados pactos de crecimiento económico con los diversos sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsidia parte de los precios de los productos básicos. Tuvo un periodo complicado en muchos sentidos, por inflación, devaluación del peso, empleo informal, caídas en la producción industrial, disminución del poder adquisitivo. Lo culpan hasta del sismo del 85 en la Ciudad de México. Inició la privatización de empresas estatales. Logró ser admitido al GATT, que es el Acuerdo para Aranceles Aduaneros y Comercio, lo que se resalta como su principal logro. ¿Quién sigue? Ustedes ya lo saben.
un chaparrito, pelón, orejón. No, mi papá sí es chaparrito, pelón y orejón, pero no ha sido presidente. Sigue nada más y nada menos que el controversial Salinas. Muchos aseguran, y quizá no se equivocan, que ha sido el mejor presidente de México. Carlos Salinas de Gortari gobernó de los 88 al 94. Creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, constituyéndose como un organismo desconcentrado. La protección y defensa de los derechos humanos fue elevada a rango constitucional. Se constituyó el Instituto Federal Electoral, el IFE, que relevó a la Secretaría de Gobernación en la organización y supervisión de las elecciones, la actualización del padrón y la emisión de nuevas credenciales de elector, y el establecimiento del Tribunal Federal Electoral, encargado de resolver sobre impugnaciones y de sancionar violaciones a la ley electoral. Asimismo, se amplió el número de senadores de 64 a 128, 4 por estado, mediante un sistema mixto de elección. Banjico, Banco Central de México, fue dotado mediante una reforma constitucional de su autonomía funcional y administrativa. Recordemos el programa Solidaridad, que llevó beneficio social a distintas comunidades del país. Significó la construcción de escuelas, hospitales, caminos, servicio eléctrico, agua potable, entre muchos otros servicios comunitarios. El mayor logro por el cual se recuerda a Salinas es sin duda el TLC o Telecan, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado entre México, Estados Unidos y Canadá. Modificado, actualizado, ratificado, pero vigente hasta la fecha. Y también se le recuerda por quitar 3 ceros a la moneda mexicana. Ya mero terminamos. Aguanten otro poquito. Nos faltan solo 2 y unos comentarios finales. Luego viene Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente del 94 al año 2000. Hizo la reforma para la modificación de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se introduce en la estructura del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura y se alude ya de manera expresa a la carrera judicial, marcando un antes y un después en la estructura del Poder Judicial. Prosiguió con tratados bilaterales con Chile, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua y ya en un plano multilateral con Honduras, Guatemala y El Salvador. Con estos 3 países forman el denominado Triángulo Norte Centroamericano. Se consolida el IFE, creando una apertura democrática que dio paso a la alternancia. Ahora sí, vamos entonces con el más guapo de todos, el número 1, Enrique Peña Nieto, cuyo periodo comprende de 2012 a 2018. Al inicio de su gobierno, firmó con los representantes de los partidos políticos del país el Pacto por México, acuerdo que ayudaría a aprobar una serie de reformas estructurales a la Constitución, reforma educativa, financiera, energética, de telecomunicaciones y la reforma hacendaria. Creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, siendo el ente encargado de regular y supervisar las redes y prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en México. El Instituto Federal Electoral evoluciona para convertirse en el Instituto Nacional Electoral, el INE. Se creó un sistema de seguridad social universal, el Seguro Popular, para garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos y ampliar la cobertura de diversas prestaciones de la red pública a través del programa Prospera. Se creó el Sistema Nacional Anticorrupción en un esfuerzo de coordinación entre autoridades locales y federales para combatir la corrupción. Inicia labores el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Hasta aquí este recuento de uno por uno. Hemos perdido en 3 ocasiones la presidencia de la República. En el 2000 con Francisco Labastida contra Vicente Fox. En 2006 con Roberto Madrazo contra Felipe Calderón. Y en 2018 con José Antonio Meade contra López Obrador.
Pero sin duda, una de las más grandes derrotas, de las más grandes pérdidas que hemos tenido los priistas, ha sido el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, siendo candidato a la presidencia en el 94. Ya para concluir, solo unos comentarios finales. En el lenguaje de los priistas usamos palabras tales como desarrollo, progreso, solidaridad, propuestas, iniciativas, creación, construcción, consolidación, institución, avance, etc. Ese es el común denominador de todo esto de lo que les he venido platicando. A todos los gobernantes emanados del revolucionario institucional, tanto a nivel federal como a los gobernadores de los estados o los alcaldes, los mueve el querer un México mejor, mayor calidad en servicios públicos, en infraestructura, crear nuevos y mejores programas sociales a favor de los ciudadanos. Los priistas buscamos siempre la democracia y justicia social, tal como lo reza nuestro lema, contrario a lo que sucede en el sexenio actual, del cual no quiero ni hablar, pero el que se ha visto caracterizado por destrucción, desaparición, polarización, división, inseguridad, ignorancia, ecocidio, despilfarro, retroceso, pobreza, corrupción, etcétera, y muchos etcéteras. Un lenguaje negativo. Digan lo que digan, pero reitero y muy convencida de ello, que el PRI es y seguirá siendo el mejor partido de México. Conozcamos su historia, sus ideales, sus estatutos, su programa de acción. Hablemos bien de la marca PRI. Hagamos sinergia, porque en el PRI, unidos somos más fuertes. Les envío un abrazo, su amiga Kenia Durán. PRI,